Dios no se juega. Y vamos a continuar. Yo di ya un sermón de Juan 3:16, que lo revisamos hace 2 semanas atrás. Y conté 2 historias. Hoy Junaidi contó su historia aquí. Y ella contó su historia personal. Una historia bonita, una historia importante, una historia digna de escuchar. Yo hoy voy a seguir en lo mismo. Vamos a estudiar otra vez la historia antigua, la de Nicodemo, ese personaje famoso. Cada día estudio más de él, Nicodemo. Y vamos a tener, por tanto, Juan 3:16, la segunda parte, pero yo le titulé Con Dios no se puede. Tenga cuidado. Con Dios no se puede. Esto es serio, hermano. Esto es una cuestión de vida o muerte. Lo dije en la noche de fuego, en casa de Nelson y Magali. El evangelio es de vida o muerte. En el estudio bíblico, y yo lo repito en este púlpito continuamente, la gente sigue casándose y dándose el casamiento, importándole poco a Dios. Le dedican 100 días al negocio y un día a Dios. Eso es jugar con Dios. Cuidado. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Estamos en Juan, capítulo 3. Había un hombre. A ver, Sonaza. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ok. Un principal entre los judíos. Yo estuve estudiando y escuché a un predicador, a Mark Carton, un hombre de mucha cultura y conocimiento. Y él dijo en su mensaje que se considera a Nicodemo como el tercer hombre más rico de Jerusalén en aquella época. Fíjense cómo dice la escritura que acabamos de leer. ¿Quién era Nicodemo? Un hombre fariseo que se llamaba Nicodemo. Fariseo era el partido político religioso más importante que había en Israel en esa época. Un principal, quiere decir que era entre los hombres. Además pertenecía al gobierno israelita de aquella época, al Sanedrín. Y era rico además de una manera tremenda. Entonces era principal de verdad. Dice que era un hombre que estaba lleno de gracia, muy popular, parece que tenía un buen carácter, pero perdido. Uno que era especialista en la ley de Israel. Un fariseo especialista en la ley de Israel. Después lo vamos a ver en la conversación con Jesús. Pero ese hombre tuvo una inquietud, tenía una sed. La sed que produce Dios en las personas que escoge para la vida eterna. ¿Está oyendo lo que estoy diciendo? No se desperdicie ninguna de las palabras. Dios escoge. Si usted está aquí es porque Dios le ha escogido. Espero yo. Y en algún momento se le va a quitar la ceguera de la que hablamos en el libro de Corintios. Quiera Dios que sea hoy. Y estoy hablando que puede ser de gente que viene a la iglesia, hermano que viene a la iglesia 20 años. No es el venir a la iglesia, es lo que estamos leyendo aquí, lo que salva, lo que te lleva al cielo, lo que te lleva a la vida eterna con Dios. Es esto que estamos leyendo. Así que había un hombre principal entre los judíos. A ver, sigue leyendo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Escucha, hermano, es interesante. Este hombre fue de noche. Algunos dicen por miedo, otros dicen no, es que quería tener un momento más privado, que nadie molestara a Jesús, porque Jesús siempre andaba con multitudes. Y él dijo: voy a ir allí al lugar donde yo sé dónde él va, donde está, y voy a conversar con él. Y lo logró. Y le dijo a Jesús:
maestro de la ley le dijo a Jesús rabí. ¿Qué quiere decir rabí? Maestro. Un maestro con otro maestro. Ahí hay dos maestros. Aquí no es cualquier hombre del pueblo. Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Él no sabía que era Dios. Él pensaba que era un profeta, que era alguien que venía de parte de quién. Estaba convencido de eso, ese rabino judío. Ahora yo siempre le digo, Jesucristo como que le dio, en Cuba le llamamos un raspe, una respuesta fuerte, lo desvió de lo que estaba hablando. ¿Y qué le dijo Solange? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo, lo cambió. Siempre. ¿Le cambió la conversación? ¿Se la cambió o no? Sí. Y ya lo ubicó en lo más importante. Esta hoja que usted tiene aquí, blanca, que no la vamos a usar ahora, solamente estoy haciendo alusión a ella, que dice comprendiendo Juan 3, 21, no 16, 21, porque los hermanos pasan por ahí y no saben lo que es el 21, y esta es una tarea que usted tiene para la casa. Yo voy a dar una introducción para que usted la pueda desarrollar bien, pero usted tiene que bregar, usted tiene que ser responsable. Con Dios no se juega, ahí está. Así que le está hablando de un tema que entra aquí ahora. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? De verdad te voy a decir una cosa. Eso es lo que quiere decir de cierto. Como yo te digo, de verdad te digo esto, de verdad te digo esto. Que el que no nace de nuevo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esto dejó loco al maestro judío, porque él sabe lo que es el reino de Dios. Y él aspira al reino de Dios. Y ahora le estaba diciendo una cosa que para él es absurda. Bueno, para la mayoría de los impíos. Eso era para un israelita de aquel siglo, profesor en Antiguo Testamento, en las escrituras de la ley. Profesor, no entendía lo más importante, la condición básica para entrar ¿dónde? En el reino de Dios. Y el que no va al reino de Dios, ¿a dónde va? Al infierno. Y la gente dice cuando alguien se muere, en paz descanse, que ha pasado tanto. Si no se fue con Cristo, no hay descanso. No hay descanso. Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo, si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y ahí Nicodemo bajó la guardia y le hizo la pregunta clave para él poder entender, porque no entendía. El maestro de Israel no entendía. ¿Qué le dijo Solange? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora es lo que yo vengo y le llamo una respuesta como para dar media vuelta e irse. Porque Jesús la habló fuerte. Pero es que es un problema de qué? De vida o muerte. No es humano. Y ahora este hombre le dice: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí fue la pregunta de este hombre. Simple, como un niño que estaba ahí. Y entonces esto es lo que yo digo, el 5, que fue una respuesta muy dura de Jesús. Léelo, Solange. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sigue leyendo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora Jesús le está explicando qué cosa es nacer de nuevo. Ya no le tiene que decir, no es meterse en el vientre de la madre. Esto es un nacimiento de qué tipo? Espiritual.
este cuerpo que está formado por carne, vamos a llamarle así, polvo, tierra, agua, eso es lo que forma el cuerpo. Con un 60, un 70% de agua dentro de él. ¿Sabe eso? Lo que es nacido de carne, carne es. El nacimiento de la mamá, del vientre de la madre, ¿qué cosa es? Carne. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Un nacimiento del espíritu de Dios. El agua, la hemos explicado, es difícil entender esa pero lo explicamos. Una de tres, o las tres. Una, cuando se rompe la fuente y sale el líquido amniótico, que está formado 98% por agua. Nacimiento del agua. Ese es el nacimiento. Pero el agua también es la palabra de Dios, que es el agua. Y tenemos que nacer de la palabra. Y hay muchos textos en la Biblia que refrendan eso. Y la otra explicación es que cuando bajamos a las aguas bautismales, esas aguas que hacemos el bautizo, donde la persona se cubre completa de agua, es un símbolo. Ahí no ocurre nada, todo eso es simbólico mandado por Jesús. Ir y bautizarse, hay que obedecer por un mandamiento. Cuando la persona entra, muere. ¿Y qué le pasa cuando sale? Es un símbolo. Eso es un símbolo del nuevo nacimiento. Y todos los que están discipulando saben que eso es un símbolo, no es la realidad. Es un símbolo de qué? Muerte a la vieja vida. ¿Y qué? Y resurrección a una nueva. Donde le cambian a uno los valores. Todo le cambia a uno. Y uno empieza un proceso. Si nació de verdad. Y la mayoría de la gente que cree que nació de nuevo no ha nacido de nuevo. Por eso es que estoy diciendo esto claro. Claro, hermanos. Lee el 7, Yunay. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que está diciendo es que lo que tiene adentro ahora es ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se traduce en la mayoría de las Biblias con la palabra neuma. Neuma. De ahí viene neumático. ¿Qué cosa es neumático? Es la goma, ¿verdad? De los carros, porque tiene adentro de cosas aire. Entonces, es la manera de traducirlo para que el ser humano pueda entender qué cosa es el Espíritu. Pero el Espíritu es algo que está en el ser. Y dice que Dios es Espíritu. Y Dios, cuando creó al hombre, sopló. Y ese Espíritu de Dios le dio vida. Y fue llamado el primer ser humano un ser que viviente. Espíritu. A veces nos enredamos en ese texto para adelante y para atrás, que el viento, que yo soy como el viento, que me voy. No, eso es un nacimiento de qué tipo? Espiritual. Entonces, vuelve otra vez con la pregunta. Este hombre está lleno de preguntas. Lleno de preguntas está Nicodemo. Y ahí vuelve una pregunta que ahí fue, yo digo, la respuesta es para dar la vuelta y irse. Pero es que estaba tan interesado porque estaba aprendiendo. Y acuérdense que Jesucristo hablaba, que la gente decía, con una autoridad. Con una autoridad. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? A ver, léelo otra vez para que quede de una voz joven ahí, a ver. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora escucha la respuesta, que es como para que se levante y qué. Y se vaya, porque estamos hablando de un hombre rico, de un hombre que todo el mundo lo respeta, de un hombre que la gente va a aprender de él, y oye lo que dice Jesús.
Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Ven? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahí, pero yo no creo que le hirió. Este hombre Dios lo estaba preparando. Este hombre Dios lo estaba confrontando. Cuando una persona es confrontada por Dios y está preparada para la confrontación, es una bendición. Yo le decía a ustedes la semana pasada cuando vine del campamento que ese es el campamento pastoral, de matrimonios pastorales, donde más yo sentí, donde más me he sentido confrontado en toda mi vida. Dios te confronta. ¿Qué cosa quiere decir? Dios te presenta argumentos, cosas que son difíciles, porque uno ha fallado, porque uno ha pecado, porque uno no ha hecho lo mejor posible por esto o por aquello. Eso le llamo me confronto. Pero la gente en la iglesia, cuando se confronta, si no está agarrado del Señor, se van de la iglesia y dicen: ahí no voy, ahí no sé qué y ahí no sé cuánto. Pero es así. Yo salí del campamento triste porque estaba aquí. ¿Cuál es la palabra que usé? Confrontado por Dios. Confrontado. Y sobre todo el último día. Eran 3 días nada más, confrontado. Pero dice la palabra de Dios que la confrontación, al principio, ¿qué cosa es? ¿Motivo de qué? De tristeza. Pero después es motivo de gozo. Porque Dios trabaja y se queda trabajando con uno. Y se queda trabajando. Así que ahí se quedó el hombre. Le respondieron un poco fuerte, pero se quedó tranquilito. Ahora en el 11 Jesús le siguió hablando. Así que le dijo: ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Lee el 11 y el 12. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahora le está diciendo: eres un israelita. Yo llevo ya tiempo predicando aquí y la gente no recibe mi testimonio. Lo que lo estaban los fariseos, el grupo de los amigos de él, la gente de su partido, lo que estaban era ¿qué? Persiguiéndolo, lo querían apedrar, lo querían matar a Jesús. Entonces dice: yo le estoy hablando a ustedes y ustedes no reciben, ¿qué cosa? Mi testimonio. Quiere decir, lo que yo pudiera hacer una pregunta aquí, que no la voy a hacer, pero la voy a hacer. No quiero que nadie me responda. ¿Cuántos recibieron el testimonio de... No levanten ahí la mano. ¿Cuántos recibieron el testimonio de United? Yo lo recibí. Y lo creo. Así que ahí está. Lee eso otra vez, la última. El último que leíste, de cierto, el 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y no recibís vuestro testimonio. Y ahora le dice aquí el porqué. Y esa es la realidad del hombre. Esa es la realidad de los perdidos. Esa es la realidad de la gente que tiene la ceguera y que tiene el velo puesto y el evangelio está oculto. ¿Qué dice el 12? Si os he dicho cosas terrenales. Las terrenales, fíjense. Y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ese es el problema, que las cosas celestiales la gente no lo cree. Qué profundo, qué interesante, la gente no lo cree. Los que la vienen a la iglesia a veces tampoco la creen. Las cosas celestiales, que son más importantes que las cosas terrenales. Las cosas espirituales en Dios, que son más importantes que las cosas materiales. Uno de los textos que yo estoy tratando de que breguemos con él, que luchemos con él, que confronte nuestras vidas, es ese texto que yo quiero que se lo aprendan de memoria y todos los miércoles lo repasamos, y lo repasamos, y lo repasamos. Mateo 6,
33. Buscar primeramente las cosas del cielo, el reino de Dios y su justicia, su palabra. ¿Y qué dice? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso es locura para los que se pierden. ¿Sabe qué es locura para los que se pierden? Dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura para los que tienen el velo puesto. Pero oramos aquí para que ese velo sea quitado. Y por eso oro ahora mismo. Y usted se va a concentrar y va a decir amén a aquellos que crean a mi oración. Señor, aquí hay personas que tienen el velo puesto y necesitamos que tú los quites. Estamos aquí en la batalla. Yo soy un vaso de barro, Señor. Yo te necesito a ti. Y tú me has escogido para esta tarea. Esta tarea, Señor, difícil. Pero el único que la puede tener victoria y darnos la victoria en esto eres tú. Ruego por todas las personas, Señor, que necesitan un encuentro contigo, que necesitan que sus ojos espirituales sean abiertos. Te lo ruego, Señor. Hay hermanos diciendo amén a esta oración ahora mismo aquí, Señor. Yo te lo ruego. Y permite que el velo sea quitado. En el nombre de Jesús. Amén. Leo el 13, que es un texto tremendo. Se entiende poco, pero es tremendo. Vamos a leer el 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés... Espera, casi yo te comento todos los textos. ¿Usted entiende ese texto? ¿Qué es lo que está diciendo ese texto? Ese texto, ¿de quién está hablando? Es la primera cosa. ¿De quién habla? De Cristo, de Jesús, del que está hablando con él, de él. Y fíjense lo que dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Vamos a ver si entendemos esto. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba ahora mismo hablando con él ahí. Yo que estoy hablando contigo, descendí del cielo, por eso estoy aquí. Voy a volver a subir al cielo, pero además, ¿estoy dónde? ¿Qué quiere decir eso? Que es que omnipresente, igual que quién, que el Padre. Ahí está. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Así se le llama en este evangelio a Jesús, el Hijo del Hombre, que dice que está. Estoy aquí y estoy ¿dónde? En el cielo. Esta porción para nosotros es muy extraña. Yo no la voy a explicar aquí en texto 14, pero si usted va al mensaje que yo prediqué hace 2 semanas, que es la primera parte de Juan 3:16, eso está bien explicado. Así que lee el 14, eso lo dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Okay. Eso es una cosa que está en el libro de Números en el Antiguo Testamento. En el libro de Números capítulo. Eso fue un hecho que ocurrió por la desobediencia de Israel. Y estaban muriendo los israelitas por desobediencia, mordidos por serpientes ardientes. Y fueron a Moisés. Y Moisés le dio la orden. Fueron allí rogando. Moisés le dijo: levanta una serpiente de bronce. Y todo el que mire a esa serpiente será salvo. El que sea mordido y mire a la serpiente, ¿qué le va a pasar? No morirá. Y eso es un símbolo. Ese hecho que ocurrió real es un símbolo de lo que es Cristo. Entonces, en Cristo somos mordidos por el pecado. El pecado está acabando con el planeta. Todo el pecado. Todo está en el pecado. Todo lo que está pasando aquí. ¿Y qué cosa quiere decir? Y como Moisés levantó la serpiente, quiere decir que el Hijo del Hombre se ha levantado, quiere decir que van a clavarlo en una cruz y lo van a ¿qué? A levantar. Y todo
El que mire con fe a Jesús, ¿qué cosa es mirar con fe? Es tomarlo en cuenta, creer en Él, que vamos a entrar en ese texto. Entonces estaba tomando algo que pasó en el Antiguo Testamento, que Nicodemo sí conocía eso bien, y lo está entendiendo mejor que nosotros, porque él era especialista de aquella historia y de aquella ley, era parte de ese pueblo. Y ahora hay un símbolo tremendo. Aquella serpiente salvó a la gente, ahora el Hijo del Hombre necesita ser levantado como aquella serpiente, quiere decir, así, a Jesús lo clavaron, y después que lo clavaron, hubo que, no lo clavaban ahí arriba, lo clavaban en el piso, y después que lo clavaban ahí con sangre, empezaron a hablar una soga, y ¿qué hacían con la otra? Y lo paraban. Y ahí está la simbología. Y entonces termina el 15, que es una introducción al 16, que es el texto que estamos en cuestión, ¿eh? Pero esto se repite y se repite y se repite. El 16, ¿pero qué dice el 15? A ver, Solange. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el mensaje del Evangelio. Y todo está en el creer. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios por fe. Porque ¿qué cosa es creer? ¿Qué cosa es creer? Es el ejercicio de la fe. Y nosotros los creyentes, diariamente, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? ¿De qué manera? Aumenta nuestra fe. Para poder ir adelante. Para creer que con Dios no se juega. Y poder orar con fe. Y que Dios dé la fe a los escogidos. Dice que Él es dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Y entonces llega en el 15, está entrando, el 15 está entrando en el corazón de esta historia. Por eso es la historia antigua. Yo conté la mía de mis padres, está en el mensaje pasado. Varios hermanos contaron aquí en el culto las de ellos, como 3 o 4 hermanos aquel día. Y yo conté 2 historias que voy a hablar ahora mismo de ellas rápido. Historia. Y el mensaje de la semana pasada, ¿cómo se llamaba? ¿Y cuál es la tuya? ¿Y cómo va a ser tu historia? Ya vimos la de Yunay hoy. Pero dice aquí el 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entramos entonces en el verso ¿cuál? 16. Y ese lo tengo aquí. Porque de tal manera, concéntrese, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios me amó a mí. Dios amó a mis padres. Y por eso, en aquella historia que yo vi y que a mí me contaron, porque yo no la vi, yo no existía, aquella historia transformó mi familia. Y yo nací en un hogar feliz, cuando el hogar estaba a punto de ser destruido. Porque donde Satanás destruye, viene Cristo y ¿qué? Y salva. Esa es la palabra, salva. Porque de tal manera amó Dios al mundo, la gente no lo cree, que dio a su único hijo, a su hijo unigénito, eso es lo que quiere decir, único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el texto más famoso que hay en la Escritura. A mí me quedó eso claro ahora en esta campaña evangelística que crearon los bautistas, porque empecé a profundizar, y yo sí sé que es uno de los textos más conocidos, pero lo que no sabía que de verdad es el texto que más se ha predicado, más que todos los demás, y es el texto más famoso, y algunos dicen el más querido. Yo creo que hay que quererlo, hay que querer la palabra, amamos la palabra de Dios, y ahí está, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios humillándose por la maldad nuestra, pero la gente no entiende, la gente no cree, porque esto es locura, esto es tontería, pero le está costando, ¿qué cosa? La vida. Por la eternidad. Y créame que cuando esté en el infierno, no, dice la Biblia, donde el gusano no muere. Esto es serio. Y hay gente que lo coge en serio. Y
yo lo agarré en serio, y muchos lo agarraron en serio. Y hay millones de hombres y mujeres vivos hoy que lo tomaron en serio. Y en la historia del cristianismo hubo hasta quien estuvo dispuesto a morir en la hoguera cuando Nerón, o echar a los leones, echaron a los cristianos por negar la fe. Fíjense. Y aquí nos preparamos porque posiblemente alguno de nosotros llegue a ser un mártir del Evangelio. No todos. Yo diría unos pocos, pero no se sabe quién es. Entonces, estamos aquí, llegamos a ese 15, pero llegamos al 16. Y ahora es que empieza mi prédica nueva. Pero no me voy a alargar. Y ahora voy a terminar porque esta parte es la que me da el título. Lo que vamos a predicar ahora es lo que me da el título a este mensaje. ¿Cómo se llama? ¿No lo oí? Un Dios no se juega. Dice el 17. A ver, lee el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué alivio. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y lo único que tienes que hacer es tener fe y decirle: Señor, creo en ti. Cambia mi vida. Y Dios cambia todo. Dios cambia todo. Dice la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, ¿sabes? Porque cuando tú naces de nuevo, es Cristo. Estamos hablando del nuevo nacimiento. Acuérdense que eso, por ahí empezamos esta historia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Así que no lo envió para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué dice el 18? El que cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero ahora empieza ahora la cuestión. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, del único Hijo de Dios que trae salvación, ya está ¿qué? Ya está condenado. ¿Es locura? ¿Es locura esta palabra? Ore, hermano, para que no sea locura. Vuelve a leer el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el 19, a ver. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es. El hombre es malo y cree que es bueno. Y el punto es, está en la luz. Ese es un texto muy hermoso. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Yo voy a hablar aquí de comparar dos cosas que no está, quizás algún pastor me dice: ¿para qué haces eso? Pero a mí me gusta porque yo lo siento en mi corazón cuando camino por las calles, cuando llega la Navidad, que aquí se celebra muy mal, porque se la celebran a Santa y a no sé qué, y a no sé cuánto, y no hablan de Cristo. Porque la Navidad, ¿qué cosa es? Navidad quiere decir nacimiento. ¿Nacimiento de quién? Y el Señor don dinero hace que lo que se venda cosas y la gente está entretenida con eso. Pero como quiera que sea, es una época de ¿qué? De luces. Precedido por una celebración que se llama ¿cómo? Halloween. Que si usted va sobre todo a Home Depot y a ese tipo de tiendas, usted ve una cantidad de brujas y cosas echando humo y prietos y gente que pone arañas gigantescas en las partes de adelante y cabezas de cráneo que simboliza ¿qué cosa? La muerte. Entonces, para mí, a mí no me importa la gente, pero para mí, después de Halloween, ¿qué viene? La vida. La oscuridad
Como dicen en inglés, darkness, ¿a qué? A light. De la luz, o mejor dicho, de las tinieblas a la luz, pero no cualquier luz, a la luz admirable de Cristo. Dice el 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y ahí está el punto. La gente no cree en Jesús, pero la cuestión está ahí. Quieren seguir en el vicio, quieren seguir en el no compromiso con Dios. Oye, no te metas en la iglesia que hay un compromiso. Oye, esto. Y ahí es donde patina la cosa. Porque es un problema de compromiso, y es verdad que es de compromiso, porque es de vida o muerte. Lee ese 20 otra vez. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean Y reprendidas. si no viene a la luz, ¿cómo sigue? Ciego. ¿Con el evangelio qué? Encubierto o cubierto, con un velo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Y ahí está lo que acabamos de leer. ¿En qué verso estamos? En el 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Y es la experiencia diferente a la mía. Yo fui confrontado en el mensaje en el retiro de pastores. ¿Por qué fui confrontado? Porque soy un hijo de Dios que voy en el camino imperfecto, pero voy perfeccionando. Cuando hacemos el discipulado aquí, que un cristiano le hace el discipulado a otro, yo enseño una frase de Paul David Tripp, un pastor muy afamado aquí en los Estados Unidos, que dice: gente con necesidad de cambio, ese es David Brennan, el pastor, ayudando a gente, ¿con qué? Con necesidad de cambio, que son los otros discípulos que estamos aquí en la iglesia, y de alguna manera los unos a los otros. Y aquel pastor predicaba y confesaba su pecado y su experiencia y sus temores y sus cosas, y me parecía que me estaba retratando y me confrontó. Y cuando me confronta, ninguna disciplina, porque es una disciplina, la confrontación es una disciplina, es un castigo, pero ninguna disciplina, dice la Biblia, que el tiempo presente es motivo de gozo, sino de qué, así dice, como usted dice, de tristeza, pero después trae un fruto de paz. Del 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. En Dios. Esta hojita es esto. Eso que está ahí es esto. Mas el que practica la verdad, ¿qué dice? Viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese es un texto que usted no va a entender. Y si entiende, a lo mejor no lo entiende muy bien. Yo dediqué horas a escribir esta hoja por adelante y por detrás, para que ese texto sea una realidad en su vida cuando usted lo entienda. Pero tiene que dedicarle tiempo. Tiene que orar y decirle: Señor, voy a coger la hoja del pastor, y si usted no entiende algo, puede llamarme cuando usted quiera. Yo voy a estar dispuesto. ¿Qué dice la hojita? Comprendiendo, ¿qué cosa? Juan 3, 21. La semana pasada yo traje, y lo recuerdo ahora de manera rápida, dos personajes
que fueron muy famosos, son muy famosos. Uno ya perdió fama, pero sigue siendo famoso. Y el otro sigue siendo famoso y está en una posición buena con Dios. Y son estas dos personas que hay aquí. Que yo los traje la semana pasada y yo puse cuál. Esta es la historia de uno y esta es la historia de este. ¿Y cuál será la tuya? ¿Cuál es la historia que tú tienes que contar en el Evangelio? Porque si no tienes una historia que contar, como la que contó Yuneidi, o parecida, posiblemente estés metido en la iglesia, ¿y qué? Y no. Sí, ¿y qué? Y no. Este joven, se convirtió desde el middle school, high school, empezó a jugar el juego más famoso de los americanos, ¿cuál es? El fútbol americano. Y este es Tim Tebow. Ahí está. Hijos, es cristiano, porque sus padres le enseñaron el evangelio, igual que a mí. Y un día tuve que convertirme, igual que él. Convertirse quiere decir que tengo que nacer de nuevo un día. Yo lo hice en un campamento, yo no sé si él lo hizo en un grupo de oración o dónde, pero lo hizo. Si lo podemos tener frente a nosotros, porque él es un hombre, ese muchacho es un hombre que predica el evangelio. Y él se hizo famoso porque fue uno de los mejores jugadores en las universidades aquí del fútbol americano y llegó a las grandes ligas. Y el que llega a las grandes ligas, ¿qué se hace? Pero ese desde jovencito, cuando iba a empezar el juego de fútbol, él se arrodillaba a orar y estaba para que el mundo viera que él era qué cosa. Cristiano, y lo de él era dar el mensaje que estoy dando yo aquí, pero no a este grupito de gente. ¿A quién? Dios le abrió esa puerta a él. ¿Y sabe lo que dice ahí? John, porque es americano, 3:16, Juan 3:16. Son una cosa que usan ellos aquí para los reflectores y para el sol, sea de dependencia de la hora, de las luces fuertes, y él decidió poner eso, y se hizo famoso por eso. Juan Tim Tebow, hijo de misioneros, que estamos hablando aquí por los misioneros en Filipinas. Y este, que tiene una historia más fea, terrible. Todavía tiene oportunidad, pero terrible. Él se buscó el espectrum que es el estilo africano, pero lo puso como un arcoíris. Eso fue en los años 70, ¿verdad? Porque él quería hacerse famoso. Quería hacerse famoso y se hizo famoso con el arcoíris. Y entonces se metía en los juegos y en los lugares y trataba de que los camarógrafos lo vieran. Y la gente cuando vio eso, ya, se hizo famoso. La primera vez que se hizo más famoso, el día que empezó la fama de verdad, fue que un día un camarógrafo que ya lo conocía, le dijo: ven acá, chico, ponte ahí. Lo puso lo sacó de la grada y lo puso y le tiró como 6 segundos de película o 7. Y todo Estados Unidos lo vio. Antes lo veían así por allá, pero ahora lo vieron de frente. Y cuando fue a comprar un McDonald's, ¿qué pasó? ¿Se acuerda de eso? El niño dijo: mira quién está ahí, papi. El hijo del dueño del McDonald's: mira quién está ahí, papi. El hombre arcoíris. Así le pusieron. Y ya se hizo famoso. Bueno, ahí empezó él, pero una vez se enteró de esto. No sé si fue por el mismo Tebow o qué. Pero él dijo: si este usa eso, yo también. Y lo que usó, ¿qué cosa es? ¿Qué? Una camiseta, un pullover, con Juan 3:16. ¿Estás jugando con quién? Con Dios. Con Dios no sé. Y él dice que él, esa fue la historia que hizo, que él en un hotel se entregó con un mensaje de un pastor. Y empezó a llegar a las iglesias y se hizo famoso por eso también. Juan 3:16, el hombre, y la gente le recogió ofrendas. Y se las daban para que él siguiera por ahí en todo lo que él pudiera y comprara los boletos, comprara las entradas y ponerse su. Pero eso le sirvió de. Ahora, ¿cuál fue el final? Este joven terminó su carrera. Tiene una fundación multimillonaria que la dedica para evitar la trata de niños, las mujeres solteras. Y sus padres, que son misioneros, que están viejitos ya.
tengo los nombres, Bob, o Robert Thibault y Pamela, su mamá. Echaron toda la vida en Filipinas como misioneros. Dejaron este país y fueron allí. A esos son los que sostuvieron, porque son bautistas, las ofrendas, por años. Y dieron lugar a este hijo, que le enseñaron bien el Evangelio. Y Dios lo quiso llevar a la fama mundial para que glorificara su nombre. Igual que quién. Igual que quién, que Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo en Jerusalén? Un principal. Riquísimo. El tercer hombre, dijo el pastor MacArthur, más rico de Jerusalén. Se entregó a los pies de Jesús y puso su fortuna. Nicodemo, lo vemos, y entregó su ofrenda allí para preparar el cuerpo del Señor y llevarlo a la tumba junto con José de Arimatea, que compró el sepulcro del Señor. Y los dos hombres ricos esos, que fueron discípulos del Señor, que no eran de los 12, pero fueron discípulos del Señor, arriesgaron su vida porque hasta Pedro la negó. No, yo no soy de él. Pero sin embargo Nicodemo, junto con José de Arimatea, pidieron el cuerpo y que lo prepararon y lo pusieron en una sepultura digna al Señor. Dieron sus frutos. Y después de su vida no sabemos, pero estoy seguro que fue así. Pero un día se supo en el mundo que raptó, hasta donde sé, a una mujer en un hotel. Y de ahí cayó preso y volvió más delito y más delito y más delito. Y ahora mismo está en una de las cárceles de California con 3 cadenas perpetuas continuas. ¿Saben lo que es una cadena perpetua? Es la vida entera de él que goza. Preso. Eso 3 veces, que son cosas de este país locas, ¿no? Pero si le perdonan una cadena perpetua, ¿le quedan cuántas más? 2. Imagínate usted. Hay diferencia entre las historias. Entonces, ¿cuál es tu historia? Este es momento de salvación. Y por último, yo quiero enseñar aquí está Thibault. Mira, un muchacho fuerte. Eso es Eloy. Eso fue el año pasado. Este es Thibault. Y si usted ve a este joven predicando el Evangelio en Juan 3:16, hoy. Usted puede buscar Thibault, predicación de Thibault, y ver a Thibault en inglés predicando el Evangelio. Y este es su papá, Bob Thibault, el misionero. Ella está viejísima. No sé si tiene como 80 años, no sé exactamente la edad, no he averiguado. Pero tiene Parkinson, y te dije a ti que iba a poner, así que tú vas a orar por eso. Iván, tiene Parkinson, míralo, hombre. Si lo pongo un poco más oscurito, se parece a ti. Vas a orar por él. Dice que Jehová quitó la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando logró, ¿por quién? Por su amigo. Y este hombre no lo conocemos, pero es nuestro amigo, porque es amigo de Cristo. Y cantamos hoy, oh, qué amigo nos es Cristo. Cristo quitó nuestro dolor en sus brazos de amor tierno. Paz tendrá tu corazón. Y sabe una cosa, estaba oyendo predicar a uno de los grandes evangelistas de aquí, que se llama, ¿cómo se llama el evangelista famoso y de los años 70? Bill Graham. Dice Bill Graham que uno de los escritores del Our Daily Bread, de nuestro pan diario, escribió una historia que le impactó. Eso lo escuché de él. Y dice que un niño en Nueva York se perdió. Un niño perdido en Nueva York de 8 años. Perdido. Y el niño estaba privado, no, lloraba. Y el policía, dando una de noche, peligroso. Y el policía, esto fue hace muchos años, el policía haciendo una ronda lo vio. Y vio que el niño estaba bien vestido, que no era un niño de la calle cualquiera. Y se bajó y le preguntó, y el niño casi no podía responder. Dice, ¿y tus padres? No sé, estoy perdido, yo no sé dónde, ¿dónde tú vives? Yo no me acuerdo. ¿Cuál es tu dirección? No me acuerdo. Y entonces el policía le dijo, bueno, estate tranquilo, mira, yo soy policía, yo te voy a cuidar. Ten paz. Y decía, a ver, explícame más o menos cómo es tu barrio, cómo es tu... Y entonces dice que el policía miró así, dice que allí en Nueva York había
una iglesia que tenía una cruz altísima que casi se veía y que daba un ángulo así para poderla ver. Y el policía le dijo, ¿tú ves aquella cruz que está allí? Porque quiero ayudarte a llegar a tu casa. Y dice el niño, si tú me llevas a esa cruz, yo conozco esa cruz. Si tú me llevas a esa cruz, yo te llevo a mi casa. Y el policía lo contó y el niño iba a lo más animado y llegaron allí. Y dice que cuando se bajaron, él le dijo, ven. Y le entregaron al padre. Es un lindo ejemplo. La cruz de Cristo está frente a nosotros. Y está frente a usted. Los cristianos tienen que aprender a hacer más compromiso con Dios. Porque esto es serio. Más compromiso con Dios. Y los que no tienen a Cristo en su corazón, no sigan jugando con Dios. Porque esto es una cuestión de qué? De vida. Yo voy a hacer una oración. Y aquellos que tienen fe, que han sido tocados hoy por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, en el banco la voy a repetir en silencio. Es una oración de fe, que yo le voy a ayudar. Puede usted hacer muchas más en su vida, pero yo le voy a ayudar en esta hora. Esto es un llamamiento que Dios está haciendo en tu vida. Yo no sé quiénes son. Puede ser hasta un hermano de la iglesia que lleva años aquí. Voy a orar. Padre Celestial, repita conmigo en silencio, ahí en su nombre. Padre Celestial, te doy gracias por amarme tanto que entregaste a tu Hijo Jesucristo para salvarme a mí. Quiero que tú perdones mis pecados. Yo me arrepiento con la fe que me has dado y quiero ser un hijo tuyo. Un hijo tuyo, Señor. Quiero ser y vivir en la eternidad contigo. Creo que tu muerte me da vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo. Y desde ahora en adelante, quiero que tú vivas en mí y yo en ti. Gracias, Señor. Amén. Si usted es valiente, los que hicieron esta oración, sí, hay que ser valiente, porque dice, el reino de los cielos se hace fuerte, sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y yo quiero decirle que si usted hizo esa oración, póngase de pie en el banco, que yo lo voy a orar por usted. Eso es lo único que voy a hacer, orar yo. Padre Celestial, tú conoces los corazones, tú conoces los que son valientes, tú conoces, Señor, los que son verdaderos, tú conoces todavía el que tiene un velo, pero aún, Señor, dice tu palabra que lo que está determinado para los hombres es la muerte y después el juicio. Permite que antes que la muerte llegue, uno puede reconocer a Cristo, porque lo que está determinado para los hombres es la muerte y después el juicio. Yo te pido por ellos, por todos, por los que han creído, por los que se han puesto de pie, por alguien que hizo la oración y no se pudo de pie porque no tiene el valor suficiente, o por los que no hicieron.